Norma Internacional de Contabilidad 12. Impuesto a las ganancias. Presentado por integrantes del Grupo B3. Isabel Sánchez, Yardeli Talé, Rosemary Pais y Miguel Ascalón. Objetivo y alcance de la NIC 12. El objetivo es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. Según la NIC 12, el principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cubrir las consecuencias actuales y futuras en los siguientes casos: la recuperación o liquidación en el futuro del valor en libros de los activos y pasivos que la compañía cuenta al día de hoy, y transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento. Para mejor comprensión, la norma define los siguientes conceptos. Ganancia contable es la ganancia o la pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Ganancia o pérdida fiscal es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas en las leyes fiscales sobre las que se calculan los impuestos a pagar o recuperar. Gasto o ingreso por impuesto a las ganancias es el importe total que se incluye en el resultado, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. En Guatemala, la Ley de Actualización Tributaria Decreto 10/2012 es la ley que establece las distintas formas y tasas de tributación por obtención de ingresos o ganancias. Teniendo en cuenta la base de la NIC, se considera impuestos sobre la renta de actividades lucrativas e impuestos sobre rentas y ganancias de capital, quedando excluido el impuesto al valor agregado y rentas de trabajo. Base fiscal. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. Impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Pasivo por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado, quedando al asiento contable. Activos por impuestos corrientes. Si la cantidad ya pagada que corresponda al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Las diferencias imponibles se dan basándose en el hecho que el activo al recuperarse generará beneficios económicos que estarán sujetos a tributación. Debe reconocerse como pasivo. Diferencias temporarias deducibles. Son diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros. Es decir, en el futuro se deja de pagar impuestos, debido a que cuando se recupere el impuesto que se paga hoy de más, se obtiene como resultado un impuesto de naturaleza activa. Ejemplo: una entidad que tenga una provisión debido a que dicha provisión no se deduce en el gasto correspondiente al periodo presente, da como resultado más pago de impuestos, y cuando se utilice esa provisión disminuye el pago de impuestos, dando origen a un crédito a favor. ¿Cómo determinar las diferencias temporarias imponibles y deducibles según el siguiente análisis? En las diferencias temporarias imponibles, los activos tendrán un valor en libros mayor a la base fiscal, los pasivos un valor en libros menor a la base fiscal, generando así un pasivo por impuesto, una obligación a futuro. En las diferencias temporarias deducibles, en los activos el valor en libros menor a la base fiscal, en los pasivos el valor en libros mayor a la base fiscal. Da como resultado un activo por impuesto, lo cual genera un crédito fiscal. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Al evaluar la probabilidad de disponer de ganancias fiscales contra las pérdidas o créditos fiscales, la entidad debe de considerar si tiene diferencias temporarias imponibles para usar contra las pérdidas o créditos fiscales no utilizados antes de que expire.
si tiene ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho a su compensación, si las pérdidas fiscales se producen por causas identificables cuya repetición es improbable, si dispone de planificación fiscal para generar ganancias fiscales que puedan ser utilizadas. Reconsideración de activos para impuestos diferidos no reconocidos. Al final de cada periodo, las compañías deben evaluar nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos, con el fin de determinar si en el presente cambian las condiciones para ser recuperables. Inversiones en subsidiarias, sucursales, asociadas y participaciones con los conjuntos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros sea diferente a la base fiscal y surgen de ganancias no distribuidas, diferencia en cambios cuando la controladora y las subsidiarias son de diferentes países y cuando el importe en libros de la inversión se reduce como consecuencia de la disminución del importe recuperable. Una entidad debe reconocer las diferencias temporarias imponibles, excepto por la controladora y el inversor son capaces de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria, y es probable que la diferencia temporal no sea revertida en un futuro predecible. Medición. Los pasivos y activos corrientes de tipo fiscal deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar o recuperar. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. Para la medición por impuestos diferidos, debe considerarse cómo la empresa espera recuperar o liquidar el importe en libros debido a que afecta a la tasa a aplicar cuando la entidad recupere o liquide el importe en libros del activo o pasivo, la base fiscal del activo o pasivo. Los activos y pasivos con impuestos diferidos no deben ser descontados. El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe revisarse al final de cada periodo sobre el que se informe. Reconocimientos de impuestos corrientes y diferidos. Partidas reconocidas en el resultado. Los activos y pasivos corrientes y diferidos se reconocerán en el resultado del periodo, salvo una transacción reconocida en el mismo o en otro periodo fuera del resultado, o una combinación de negocios. El importe de libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos pueden cambiar por un cambio en las tasas o las normativas fiscales, una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, un cambio en la forma esperada de recuperar el importe de libros de un activo. Estas diferencias se reconocerán en los resultados del periodo. Los impuestos corrientes y los diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen fuera del resultado. Por lo tanto, debería de cumplirse lo siguiente. En otro resultado integral deberá reconocerse en otro resultado integral. Directamente en patrimonio deberá reconocerse directamente en el patrimonio. Partidas reconocidas fuera del resultado. Las NIF permiten que determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral. Por ejemplo, un cambio en libros por revaluación de las propiedades, planta y equipo, diferencias de cambio originadas en la conversión de los estados financieros de un negocio extranjero. Partidas que puedan ser acreditadas o cargadas directamente al patrimonio, ejemplo, un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas por cambios en las políticas contables, que se aplique retroactivamente o de la corrección de un error, los importes que surgen del reconocimiento inicial de un instrumento financiero compuesto. En una combinación de negocios pueden surgir diferencias temporarias imponibles o deducibles. Si se modifica el importe en libros del activo a su valor razonable y la base fiscal permanece igual, por lo que afectará a la plusvalía o a la ganancia cobra. A continuación, activos y pasivos por impuestos. Antes de entrar en detalle, es importante saber que el término compensación significa devolver a una parte o persona algo que se debe, o al menos igualar aquella deuda con otra cosa o valor. Un ejemplo de ello puede ser la hipoteca de un terreno. Los activos y pasivos por impuestos se pueden definir de dos maneras. Número 1. Si la entidad tiene reconocimiento
los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros sean reconocidos en el estado de resultado. Tales diferencias pueden ser presentadas por separado como gastos o bien como ingresos.